pantalla partida, con pantalla dividida. El miércoles, mientras en el Congreso los diputados rechazaban con 172 votos el cruel veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, en ese mismo momento el presidente sonreía en Casa Rosada junto a Karina Milei mientras la Orquesta Filarmónica del Ejército tocaba este tema de la película Piratas en el Caribe. A la luz de los hechos como el caso Libra y las coimas recientemente narradas con suma precisión por el exdirector de Andís, Diego Españuolo, parece ser la banda de sonido ideal para describir a los hermanos Milei. Pero además de los posibles delitos de corrupción que deberá esclarecer la justicia, el episodio de Andís revela como ningún otro la hipocresía sideral del gobierno. Desde que asumieron, se dedicaron a maltratar a las personas con discapacidad, no solo congelando el nomenclador de prestaciones, cuya consecuencia es la de haber llevado al sistema a la peor crisis de su historia, por lejos, sino sometiendo al 1.200.000 personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad y que cobran más o menos 290.000 pesos por mes, la sometieron a una odisea nunca vista en el sector. El argumento, que en realidad a esta altura queda claro que tan solo era una excusa para enmascarar su perversión, era que había un curro con las pensiones. Como había un curro con las pensiones, se justificaba la odisea a la que sometían a las personas con discapacidad. Por supuesto que nadie debería oponerse a una auditoría del Estado para, por ejemplo, revisar si hay gente que tiene una pensión que no le corresponde. Pero el caso es que lo que ideó el gobierno fue un sistema que empujó a las personas con discapacidad a una angustia e incertidumbre lindante con la tortura, y esto no es exageración, porque ya con los problemas que de por sí acarrea en muchos casos tener una discapacidad o un familiar con una discapacidad, tenían el temor permanente, esto lo pueden contar cualquiera que tenga una pensión, tenían el temor permanente a que les bajen su pensión. No sabían si se las iban a bajar o no. Y esta poca plata, que hoy no es nada, 290.000 pesos, para estas personas es muy importante. Es muy importante. Este sistema perverso incluye citaciones a lugares a cientos de kilómetros de los domicilios para personas con discapacidad que además en muchos casos tienen situaciones de vulnerabilidad. Y también lo citaban a lugares inexistentes. A ver si se entiende. Le mandaban una carta de documento, le decían a la persona que tenía que revalidar su pensión, la persona se angustiaba, quedaba en una situación de incertidumbre y encima la citaban a lugares inexistentes, como en Azul, por ejemplo, donde la citaron a un lugar de comercio vacío, o en Olavarría, a donde la citaban a una pizzería, o en Magdalena, a donde citaban a las personas con discapacidad a una ortopedia, o por ejemplo en Bolívar, donde dieron la dirección de una casa de familia. Les di 4 ejemplos, hay infinitos para compartir con ustedes, simplemente para demostrarles el sistema perverso que utilizaba el gobierno para intentar revalidar las pensiones por discapacidad. Por otro lado, muchas veces las notificaciones de que tenían que presentarse a una auditoría no les llegaban a las personas con discapacidad. De hecho, escuchen este número, porque a través de un pedido de acceso a la información pública de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Andís, esto es información oficial, confirmó que se habían enviado 834.167 cartas documento para que revaliden las pensiones por discapacidad, pero que, atención, 385.993 no habían sido entregadas. Es decir, el 46,27% de las personas citadas no sabían que tenían que presentarse para revalidar su pensión. Eso sí, en muchos casos, como no se presentaban, Andís consideraba que entonces no les correspondía tener una pensión y les mandaba una notificación diciéndoles que se había dado de baja su pensión. Y esa notificación sí llegaba.
Curioso, ¿verdad? Pero era lo que pasaba. Incluso para quienes sí se presentaban porque les llegaba la carta de documento y podían llegar y iban a un lugar que efectivamente era para validar su pensión, no era una pizzería, por ejemplo, a esas personas, este sistema perverso, en muchos casos, la sometieron a cuestiones insólitas, insólitamente degradantes. Por ejemplo, son varios los casos de personas a las que les falta una pierna o un brazo, que tienen su certificado, que acredita que les falta un brazo o una pierna, y que cuando van a la auditoría les piden que se saquen la prótesis para tomarle foto. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? El nivel de humillación al que someten a las personas con discapacidad. ¿Para qué hacían eso? Para sacarles una foto y poder recomprobar que les faltaba una pierna o un brazo. Alucinante. Mientras todo esto pasaba, los funcionarios se paseaban por los medios instalando que con las pensiones había un curro extraordinario. Y entre ellos, ¿saben quién se paseaba por los medios diciendo que había un curro? Un Menem, Martín Menem. Mirá vos, ¿qué decía Martín Menem? Un país, ni Alemania posguerra puede tener estos números de personas con el nivel de discapacidad, ¿no? Claro. Digo, son números, la verdad, realmente alarmantes. Esto demuestra que han utilizado la política como herramienta de poder y le han otorgado estos beneficios a personas que seguramente no cumplían con los requisitos y no han sido rigurosos, y seguramente habrá muchos certificados médicos que avalaban este número, que tengan este tipo de situaciones. Veremos si Martín tiene el mismo énfasis para indignarse por lo que tal vez sea algún desvío de dinero público involucrado con su primo Lule Menem. Tal vez, quién sabe. El verdadero curro, según contó el propio Diego Españuolo, estaba en este supuesto esquema de recaudación ilegal que describí hace un rato y que en principio llegaría hasta Karina Milei y hasta Lule Menem, con conocimiento en principio del presidente de la Nación. Otra escena para señalar el nivel de hipocresía sideral de este gobierno, que se ve muy bien en la cuestión del Andis. Por un error administrativo, 4 instituciones que trabajan con personas con discapacidad facturaron mal al Andis por la atención a 10 chicos con discapacidad durante 2 meses. De 32.000, 10 chicos en 2 meses. La respuesta de Andis con estas instituciones fue un escándalo y, entre otras cosas, las acusaron de tener una falta total de ética. Esto que les digo es textual, ¿eh? Les dijeron a las instituciones que tenían una falta total de ética por el error que habían cometido, que luego fue subsanado, por supuesto. No hay que olvidarse que Andis está bajo la órbita del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, nuestro doctor Chapatín ensamblado en Mordor. La ANMAT, que no controló como debía y que permitió que el fentanilo contaminado circulara libremente y causara decenas de muertes, también depende de él, ¿eh? El vaciamiento del Garraham y el maltrato permanente a los profesionales que ahí trabajan es otro de los logros de la gestión de Mario Lugones. No hay lugar donde se exprese mejor la rotura y la falta total de empatía de este gobierno que en el área de salud. Ahí se condensa lo peor de un gobierno ya de por sí espantoso. Mientras tanto, como les voy a contar dentro de un ratito con detalles, la causa judicial por los audios de Españuolo avanza. El juez Sebastián Casanelo, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó entre el jueves y el viernes 15 allanamientos. Fueron allanadas sedes del Andis, la droguería Suiza Argentina, que Españuolo contó que estaría a cargo de cobrar las coimas, y casas de varios de sus dueños, como Emanuel Kovalivker, uno de los dueños de droguería Suiza Argentina, quien cuando llegaron los investigadores intentaba escaparse con $266.000 en efectivo, repartidos en distintos sobres. Mirá, si haces un guión, te lo rebotan por inverosímil, y 7 millones de pesos. La policía secuestró esa plata y el teléfono celular. También allanó los domicilios de Españuolo, de Daniel Garbellini, el exdirector nacional de acceso a los servicios de salud de Andis, y a quien Españuolo, como escuchamos hace un rato, califica de delincuente. Y también a Españuolo,
que lo encontraron en un country de Pilar, le secuestraron sus teléfonos celulares. Tal vez, solo tal vez, la información que la justicia encuentre allí permita confirmar los hechos que Spagnuolo relató con tanta precisión. Y entonces ahí cabe una pregunta. ¿Qué estarán pensando en este momento los piratas de la Rosada?